Saludos a todos. Le habla Manuel Frau Ramos, editor de El Sol Latino. Hoy, 29 de septiembre del 1921, le damos la bienvenida al episodio número 67 del Sol Latino Podcast 413, grabando directamente desde el corazón del oeste de Massachusetts. Le damos como siempre, le damos la bienvenida a Natalia Muñoz, directora de Holyoke Public Media, de noticias de Holyoke Public Media, y hoy nuestro invitado es una persona que conoce muy bien el tema de la política latina, especialmente en Holyoke, porque él fue parte de la historia, y la conversación va a ser la importancia de la política, de envolverse en política de la comunidad latina. Orlando Izaza, bienvenido. Gracias. Yo tengo una cosa un cuento de Orlando que quisiera compartir con todo el mundo bien rápido. Te oigo bajito. Esto fue hace años, ahora ¿cómo me oye? Mejor. ¿Me oye Más mejor. ahora? Más mejor. Más mejor. Vamos a ver. ¿Y ahora? ¿Me oyen bien ahora? ¿Y Yeah. ahora? Okay. Ahora está mejor, sí. Que inventé la idea de tener un periódico bilingüe y busqué el apoyo de Holyoke Community College, y en aquel entonces don Orlando trabajaba ahí. Fui a su oficina, le presenté la idea y nada, así, ven, vamos a la oficina del presidente. Y así fue. Orlando, tú durante toda tu vida siempre has sido un puente. Siempre. Es que si uno aparece y tienes la idea, pues entonces Orlando Izaza te va a conectar. Y eso fue un momento bien importante para mí en mi vida. Mira, yo creo que es interesante que lo digas porque no es tanto que yo haga algo, sino que yo creo que un papel crucial en crear comunidad es lo que llamamos en inglés networking. Uh-huh. Y saber con quién se hace la conexión, a quién tiene autoridad, quién tiene poder. Y saber cómo se va a las personas que tienen influencia. Para mí siempre ha sido importante. Yo cuando empecé yo en Holyoke, por ejemplo, una de las actividades iniciales fue crear una organización que se llamó The Human Service Network. Y no solo fue congregar a todas las personas que tuvieran un papel importante en trabajar con la comunidad latinoamericana, sino personas que hablaran español e inglés y que trabajaran con la comunidad. Y parte de lo que yo les decía inicialmente era, mira, cualquier comunicado que tengamos y se lo queramos, digamos, mandar a Mayor Prue, al alcalde de la ciudad, Mayor Prue en esos días, se lo copiamos al gobernador, para que al mismo tiempo que esta persona oiga este mensaje, que también tenga alguien en mayor autoridad que también lo esté oyendo para quizá más tarde tener alguna entrada por ese lado. Entonces, ese concepto de networking crea obviamente solidaridad y comunicación y comunidad. Eso para mí es crucial. Okay, ha sido siempre crucial. Vamos a poner esto dentro de un contexto. La intención de invitar a Orlando Izaza es por su historia política en la ciudad de Holyoke. Vamos a empezar en el presente y nos movemos hacia atrás. Hubo unas elecciones primarias en la ciudad de Nueva York y salieron dos candidatos para el alcalde, William... Se me fue. Michael Sullivan y Joshua García. Por primera vez en la historia de Holyoke, un candidato latino tiene la posibilidad 50-50 de salir electo. Yeah. Pero eso no se da en un vacío, eso es parte de una historia que empieza posiblemente 40 años atrás con una famosa demanda del barrio 1 contra la ciudad de Holyoke. ¿Me puedes hablar qué fue lo que pasó en ese momento en Holyoke? Bueno, primero,
obviamente hay que darle un poco de historia a esto. Cuando yo empecé en Holyoke en 1980, más o menos, al fin del 80, la persona que estaba ahí tocando puertas y tratando de registrar a todo el mundo y pidiéndoles, urgiéndoles, rogándoles que se metieran en política y que escucharan y que votaran, era Carlos, obviamente. Pues ella lo estaba haciendo desde hacía mucho tiempo. Carlos Vega. Entonces, creo que fue en el 83, 84, empezó a trabajar en Holyoke, Betty Medina Lichtenstein. Obviamente venía de Nueva York, bilingüe y todas esas cosas. Entonces nos pareció que tenía la posibilidad muy grande de ser elegida de alguna manera y tenía obviamente el interés. Entonces la victoria más grande creo que fue en 1985 con la elección de Betty Medina a Lichtenstein, que fue un hecho histórico en el estado de Massachusetts. Fue la primera persona puertorriqueña, mujer puertorriqueña, elegida a un puesto oficial. Entonces eso fue historia. Ahora, entonces, un poquito más tarde, bueno, ya había, luego Diosdado también empezó a postularse y teníamos algunas personas aliadas como Elaine Plura, por ejemplo, en el barrio 2, que más tarde se hizo alcaldesa de la ciudad. Y con la campaña de Diosdado también esa obviamente fue victoriosa, pero eso era, estamos hablando del comité escolar y estamos hablando de representación por barrio. Entonces yo pues quizá de arrogancia, ¿no? Pero no creo que fue de arrogancia. Yo decía, es que tenemos que representarnos en la ciudad entera, no por un barrio, no por donde estemos discriminados en un sitio particular como el barrio 2 y el barrio 1. Entonces decidí yo que meterme de candidato al Consejo de la Ciudad por toda la ciudad, al large. Y me dice Carlos, me dice Orlando, eso no va a salir, a usted no lo elige, pero ¿cómo así? Yo puedo conseguir el dinero, yo creo que soy buen candidato por esto y esto y lo otro. Y me dijo, pero es que no van a votar por ti porque los blancos controlan esta ciudad y a vos no te eligen. Y le dije, bueno, yo voy a tratar. Y Carlos tenía más razón, no mejor dicho. Entonces, el resultado de las elecciones del 87, cuando yo me hice candidato, fue que yo barrí en el barrio 1 y en el barrio 2. Obviamente la gente me conocía, yo tocaba todas las puertas con Carlos, con Miguel, digamos, por todas partes. Y entonces, pero el número de votantes por mí en el barrio 1 y en el barrio 2 obviamente era una minoría. Y entonces el resto de la ciudad, por más ¿cómo te digo yo? Por más atributos que tuviese, por el solo hecho de ser latino no iban a votar por mí, y lo cual sucedió. Entonces yo creo que fue por ahí en 1991 y ya entonces Lilian, ¿cuál es la apellido de Lilian? Lilian Santiago ya pues venía de nuevo una persona bilingüe con un corazón pero bien grande y con un esfuerzo por la comunidad puertorriqueña y latinoamericana en general. Y entonces ya ella también, yo creo que fue elegida, fue al comité escolar. El comité escolar. Y entonces ya después de que yo perdí, un grupo de abogados de Boston se acercó, creo que fue a Lilian en realidad, porque Lilian vivía en el barrio 1. Y nos ofrecieron la posibilidad de un juicio federal por los derechos de votantes contra la ciudad de Holyoke, usando la experiencia de mi campaña, argumentando de que yo tenía todas las cualidades, tenía el dinero, tenía el conocimiento, hice todo el trabajo necesario y aún así solamente la comunidad latinoamericana votó por mí en general, pues, y el resto de la comunidad mucho menos, entonces no fui elegido. Este juicio obviamente Perdón, el grupo... Si me interrumpes cuando... Puedo decir, ok, te voy a levantar la mano. No, dale. El grupo se llamó Latino Citizen United for Holyoke.
ese fue el Sí, grupo que forman para ir a la demanda. exacto. Y Alan Ronk es uno de los abogados que siempre representó a ese grupo, al igual que la demanda bilingüe contra las escuelas. Yeah. Ok. Y David Hughes. Y David Hughes. Y David Hughes. Entonces, obviamente, ellos trataron de escoger personas que tuvieran alguna experiencia en todo esto y entonces nos identificaron a mí, a Lillian y a Cookie, a Buquearse. Gloria Caballero Arce. Entonces nosotros tres fuimos los the three plaintiffs. Ese juicio duró creo que más de un año, no recuerdo exactamente, pero fue de largo tiempo, pues. Teníamos, obviamente, el apoyo de este grupo en Boston, que nos conseguimos el que se conocía en ese momento, de acuerdo, no voy a recordar el nombre, pues. El gran experto nacionalmente sobre esta clase de casos, que podía argumentar a nuestro favor usando estadísticas apropiadas para darle un valor semicientífico, digamos, al argumento en contra de la ciudad. Fue muy difícil el juicio en el sentido de que la publicidad que se le dio casi diario cuando aparecíamos en la corte creaba un ánimo muy negativo en la comunidad, de tal manera de que, por ejemplo, a mí se me llamaba enemigo número uno de Julio, que es persona non grata, no sé qué, pues. Toda clase aparecía en esos días en el periódico local, de Julio Transcript, toda clase de cositas acerca de nosotros, pues, no muy gratas. Sin embargo, bueno, ¿qué era lo que argumentábamos? Decíamos que la consistencia, la naturaleza del grupo, del Consejo Municipal, de City Council, en ese momento no se llamaba City Council, se llama the Alderman, pero es el City Council. Entonces, el Consejo de la Ciudad estaba compuesto por una mayoría de 8 que representaban la ciudad en total y 7 que representaban los barrios. Entonces nosotros, el argumento nuestro es no, que esto no es democrático, por lo que necesitamos es representación por los barrios para que tengan la influencia y los recursos y los argumentos para cualquier necesidad que tengan, que se oigan a través de la ciudad, aunque sean de un grupo minoritario de un barrio. Entonces, lo que la meta que se quería conseguir era que se le eliminara la representación por toda la ciudad y se dejara nada más que la de los barrios. Dentro de nosotros, francamente, nosotros conversábamos de la posibilidad de hacer los representantes por la ciudad una minoría. Ese número podría ser 3, 4, 5, no, depende, porque tiene que ser un número nono, 7 y 5, por ejemplo, podría ser el total. Les voy a decir algo que yo no lo he dicho públicamente nunca, les voy a decir ahora. Pues. En algún momento, John McGivern, que era el presidente del consejo en ese momento, se acercó privadamente donde mí y me dijo: Orlando, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Pues? Ustedes están pidiendo algo que es completamente inalcanzable. Yo, pues claro, obviamente jugando mi papel, yo decía, pues como inalcanzable. Eso lo dice el juez, eso no lo dice usted. Pues. Pero yo en mí mismo, yo tenía la idea de que sería posible a la larga llegar a un acuerdo. Me dijo: lleguemos a un acuerdo. Háblese con Lillian y con Gloria y lleguemos a un acuerdo. Una minoría de los de at large y la mayoría de los barrios. Cuando lo llevé, francamente nadie estuvo de acuerdo con eso. Nadie estuvo de acuerdo con eso. Y en mi opinión, yo creo que perdimos la oportunidad de una victoria. Ahora, el caso lo ganamos
en la Corte Federal. Ujú. Pero en ese momento la ciudad apeló a un comité, un panel de 3 jueces. Y el panel de 3 jueces empezó a escuchar voces de otras personas, en este momento voy a decir de Alex Sánchez, en este momento. Entonces, Alex Sánchez empezó a argumentar, a decir que en realidad que eso no era problema en Hollywood, que cualquier persona que fuera capaz, hiciera todo el trabajo y tuviera el dinero, a él lo elegían. Yo no recuerdo yo creo que Alex fue elegido también lo Elegido eligieron, por un término. pero por un término, pero at large o fue por barrio. Es que es lo que no recuerdo. Yo creo que fue por at large, que es el ejemplo que todo el mundo utiliza, de Y que lo entonces, eligieron y lo sacaron. exacto. Y entonces, como él fue el que empezó a testificar ante el panel de los 3 jueces, entonces ya ellos ¿cómo se dice en español? Reversaron el dictamen o el juicio del juez federal y lo perdimos todo. Pues déjenme añadirle unos puntos aquí. La demanda fue en 1992 92. y en el 1997 es el final de esa demanda. Son 6 años ya. Básicamente para atrás Ya, y para 5 adelante. años. Ya, 5 años. Ya. Que- Y inclusive, de nuevo en mi memoria ya uno tan viejo ya no recuerda nada, pero cuando yo estaba de director del departamento de Transitional Assistance en Springfield, y se me acercó una persona que fue muy importante en esos días, no recuerdo su nombre, pero él fue el que empezó en Springfield a avanzar el modelo de la eliminación de los at large. Él era el director, creo que era de verano. no era Gumer, no era No era Gumer, es una persona, Gumersindo. no era Ok. Gumer, era una persona afroamericana, que no recuerdo su nombre. Y él fue el que empezó en Springfield a crear en realidad el movimiento, y en Springfield sí lo cambiaron. Ahora, yo no sé en Holyoke en qué momento, en qué estamos ahora. Yo creo que ahora lo cambiaron, ¿no, Natalia, sabes? No sé. Sí, yo creo que ellos cambiaron el charter, pero no estoy Redujeron seguro. el número de at large. Para hacerle una minoría, ¿cierto? Sí, Yo creo que es sí, una minoría. eso fue hace como 8 años, ¿no? Uh-huh. Sí. Yeah. Entonces, porque eso fue cuando no se añadieron 2 años adicionales al Exacto. cuatrenio, ¿no? Al término del alcalde. Exacto. Yeah. Ok, todo eso pasó a la misma vez. Pero ¿qué es lo que Yeah. estamos viendo entonces aquí, Orlando? Que en las primarias para alcalde, que se celebraron hace poco, exacto, los barrios 1 y 2 y 3, Y 3. no salieron mucha gente a votar. En el barrio 1 con 1.759 personas, solamente votaron, personas inscritas a votar, solamente votaron 179 personas. O sea, eso es el 10%, ¿no? De 1.759 personas, votaron 179. No, es que la participación electoral en Holyoke es muy baja, ¿ves? Muy baja. ¿Y por qué será? Yo no sé, francamente, ¿ves? Yo creo que por ejemplo, es que tenemos que separar la comunidad latinoamericana, por el 95% puertorriqueña, que no está familiarizada completamente con el sistema acá. Entonces, eso sí demora tiempo. Pues, por ejemplo, yo te digo, cuando nosotros pasábamos de casa en casa tratando de registrar, la pregunta era ¿qué es lo que es un demócrata y qué es lo que es un republicano? Entonces hay que empezar por esas cosas tan básicas. Y no existe en este momento una organización que se dedique a dar información, a hacer educación política
Entonces, yo creo que ese es un problema. El otro problema es obviamente la ausencia del inglés. Cuando la gente no tiene el idioma, bueno, mira, yo aprendí inglés a las malas y Sí. yo sé cómo es de difícil eso y cómo lo hace sentir a uno mal el no poder comunicarse bien en el inglés. Pues entonces, obviamente, ese es otro. Hay muchos factores. La otra cosa es que ellos creen que no lo ven como algo que repercuta en algo de importancia para ellos. Y bueno, Pues, ¿qué entonces, importa quién está de alcalde ha metido? A mí qué me va a hacer eso? pero entonces, Esas conexiones. entonces, ¿cuál es el remedio? Bueno, de O nuevo, los el remedios. remedio. Yo creo que el remedio principal es en realidad lo que decía Carlos siempre, es meternos de casa en casa, mijo, y hablar con cada familia. Um, Corto de eso, un programa, digamos, un Nueva Esperanza, un enlace de familias, un programa en la ciudad que se dedique a educación política. Eso lo permite los códigos estatales de las organizaciones non-profit. El dar educación política no se considera como involucración en política, pero simplemente sea educación acerca de el voto, la importancia del voto, Otto. cómo se vota, dónde se vota, todas esas cosas son importantes. Eso, de nuevo, eso se hacía antes por Nueva Esperanza, en los inicios de Nueva Esperanza, pero eso, ya que yo sepa en este momento, la persona que lo hace son los que quieren ser elegidos, que tienen un interés directo. Pero aún así, yo no sé exactamente, digamos, por ejemplo, qué porcentaje de la comunidad latina o puertorriqueña haya votado por Josh. Sería interesante ver eso, Bueno, pues yo en puedo términos decir, de porcentaje. bueno, como quizás sabe, don Orlando, frente a la tienda esta que antes era Cita, aunque ahora tiene el nombre de Key Foods, cuando tú vas a entrar, hay un letrero, bueno, había un letrero gigantesco que decía, vote por Josh García. Entonces, también la campaña de él, muy inteligente, con su número de teléfono, le enviaba textos. Por ahí viene la primaria. Si necesitas información, llame aquí. Si necesitas transportación, pues llame a este número. Joshua tuvo mucha presencia y como consecuencia de esa presencia, quizás es el primer hispano que corre, no sé si esto es verdad, me dirán ustedes, que sacó muchos votos también en los otros barrios. Vino en segundo lugar, o sea, Michael Sullivan se llevó obviamente la mayoría de los votos, pero en el barrio 7, Josh se llevó bastante votos. O sea, él llevó votos de todos los barrios. Él ganó en el barrio 1, 2 y 3. Y donde no ganó, a pesar de no haber ganado esos barrios, sí obtuvo muchísimos votos más que los otros contrincantes. Bueno, Orlando, siguiendo la línea de Natalia, un candidato latino o latina para alcalde podría arrastrar el voto blanco de los barrios 6, 7 y 8. Bueno, mira, francamente, yo creo que este es el momento clave para que eso suceda, pues. ¿Por qué? Primero que todo, porque pues la comunidad puertorriqueña, la comunidad latinoamericana en Hollywood ya he oído recientemente el número de 60%. Yo por lo menos creo que es más del 50%, yo no sé si era el 60%, pero es más del 50%. Entonces ya es la mayoría de la ciudad, eso es un hecho histórico en este momento. Entonces, solo por eso, yo creo que el otro factor es lo que está sucediendo nacionalmente, la atención, Black Lives Matter, la atención a la comunidad negra y cafecita, pues, en todo el país. Y yo creo que eso está cambiando la conciencia de este pueblo en un modo que yo lo encuentro positivo. Entonces, de tal manera de que cuando yo, por más bueno y por más atributos que tuviera en el 87,
Yo era sencillamente latino y el latino nada más que por ser, pues por el estereotipo, no es bueno. En este momento yo creo que la gente blanca está mucho más receptiva a las cualidades, a la importancia, a la dignidad, al respeto, al valor de toda persona sin importar el color de la piel. Entonces yo creo que eso es un factor que en este momento posiblemente le pueda dar la alcaldía a Josh. Yo creo que es un momento histórico, pues. Sí. Ahora, la otra cosa es Ah, que nos juntemos todos, porque parte del problema es que son las decisiones. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, no es por echarle culpa a nadie, pero por ejemplo, Libby y Gladys, por ejemplo, lo hicieron muy público su apoyo a Rebecca Lisi. No, Rebecca Lisi también la conozco y creo que es una candidata excelente, ¿ves? Pero no hubo en la coalición que yo habría esperado oh, del latino por el latino. ok. Eso me lleva a otro punto que se ha debatido en Julio en Springfield y mucha gente dice, ah, no, yo no voto por un latino por ser latino, es por la calidad del candidato. Y ese debate siempre ha estado algunas veces público y otras veces privado. No, Yeah, no voy a votar por él por ser boricua. Yo lo que quiero yeah, saber qué es lo que va a hacer. ¿Cómo tú yeah. compaginas solidaridad con este hecho? Bueno, yo creo que las dos cosas van juntas, pues uno busca, yo, por ejemplo creo que Josh es atractivo porque además de ser latinoamericano, de ser puertorriqueño, tiene su fluidez en inglés y tiene la experiencia conocida por la persona blanca como buena para todos. Mm, Por ejemplo, mi estrategia en el 87 que no trabajó era, ¿cuál era mi logo? Working Together for Holyoke. Ese era, pues, siempre que yo iba a cualquier parte, Working Together for Holyoke, no por los latinos, sino for ok. Holyoke. Y aún así no pasó. Pero yo creo que eso es muy importante, que cualquier candidato que sea por latino o afroamericano que sea, que hable por todo el pueblo, obviamente, pero que conozca los problemas específicos, las necesidades específicas y las soluciones específicas que puedan tener los grupos minoritarios en la comunidad, que no se puede decir siempre de un candidato blanco. Bueno, pero a la misma, perdón. No, que te iba a decir que un ejemplo clásico de eso que tú estás diciendo es José Tosado en Springfield. José Exacto. Tosado, la Yeah. coalición que él formó iba mucho más allá de la población puertorriqueña latina. Sí, hay como una Exacto. raya, ¿no? Pero Ujú. Ujú. no sigue, Natalia. Gracias. Hay una raya entonces que divide, ok, vas a correr y vas a correr como latino o hispano y eso pues ya, eso prende un montón de luces y dices, Yeah. bueno, pero vamos por él. Entonces, pero hay una raya también que, no, tú quieres traer a todo el mundo, tú no quieres ser el Exacto. candidato latino, Latino. porque entonces eso se puede interpretar que tú eres el candidato para los latinos nada más. ¿Dónde que está esa Exacto. raya, Orlando, que uno puede entonces traer a la discusión pública la diversidad que uno trae, ¿no? A una campaña política. Bueno, mira, en mi propia experiencia yo lo hacía usando el lenguaje y la cultura mía. Entonces yo me iba al barrio 1 y al barrio 2 y conversar con la gente. Me tomaba el tintico con ellos, me comía la empanada, hablaba con ellos de todo. Entonces, obviamente en el barrio 1, en el barrio 2, entonces yo era un candidato hispano. Ujú, Pero en cualquier otra parte, yo hablaba por Working Together for Holyoke. ujú, Entonces, ujú, eso lo tenía como estrategia. ujú, No me resultó bien, pero esa era mi estrategia. ujú, Y si miras los periódicos de ese tiempo y todas las propagandas y todo,
Yo, digamos, por ejemplo, yo tenía una página, el Holyoke Transcript, con, 20 personas Ujú, hablando bien de mí, y ellas, la mayoría eran blancos, ujú, algunos negros, ujú, algunos hispanos, pero no era una mayoría hispana. Y entonces, obviamente, la idea que yo quería presentar era que que mi candidatura era por Holyoke, que ujú. yo obviamente entendía los problemas de la comunidad latinoamericana, pero era puertorriqueña, pero pues yo, no trabajó al final porque yo creo que en ese tiempo no era posible. Yo creo que hoy es posible, Ok, para contestar la pregunta de Manny. ok. Bueno, pues, quizás esto ayude a entender parte del problema que tú tuviste. La demanda del barrio 1 fue una demanda, pero la otra demanda contra las escuelas públicas de Holyoke por integración y después educación bilingüe siempre mantuvieron a flote el issue de que esta población está exigiendo mucho. Y cualquier candidato latino, latina que tratara de correr, lo iban a identificar con una de las dos demandas. ¿Es No, sin posible lugar esa a... explicación? Oh, absolutamente. Yo creo que de nuevo, y en ese momento había, mira, yo empecé en Holyoke a trabajar para Crossroads y estábamos en Ray Street, de abajo, entonces nosotros teníamos un plan de mudarnos al Ward 4, M Street. La oposición en ese pueblo fue que estábamos fomentando la invasión de los puertorriqueños a Holyoke, que cómo se nos ocurría que estos servicios se debían era prestar a donde esa gente los necesitaba y no que nos esparciéramos por toda la ciudad. No, yo te digo, el clima era bien difícil, pues. El ser de cualquier manera un campeón o una voz por la comunidad hispana no era buena cosa, no era bien recibida, pues. Inclusive pues, yo tengo recuerdos pues de esos que son que entristecen, ¿no? Yo recuerdo estar sentado ahí en el City Hall y ver el tratamiento que le daban a Carlos y a Miguel. Pues, era humillación, los humillaban, pues. Los humillaban del modo en que les hablaban, del modo en que los miraban, en lo que les decían. En lo que estaban era alimentando dependencia y estaban alimentando la invasión de este gran pueblo de gran tradición histórica, que todo se estaba perdiendo, todos sus valores, toda su riqueza, toda su cultura se estaba perdiendo por la invasión de los puertorriqueños. Y yo creo que eso ya no es cierto. Bueno, yo creo que en privado mucha gente pensará eso, pero ya por lo menos ni siquiera se puede hablar públicamente de eso. En ese momento no solo se podía, sino que eso era lo que querían que se dijera públicamente. Y eso espero, Ah, creo que ha cambiado. quizá en los últimos 10 años, quizá de hecho de cuando Alex Moore fue electo alcalde de Holyoke, ha habido un cambio demográfico en un sector, no completo, pero un sector de Holyoke. Hay una nueva ola de mayoría blanca en los 20, 30, que busca algo de diversidad en su vida y terminan en Hollywood. ¿Tú crees que ese sector poblacional se incline hacia hacia Joshua o o el status quo? No, vamos a dejarlo así, que está muy bien. No, yo creo que estamos hablando de la misma cosa que yo quería hablar antes. Es decir, que hay Ajá. personas que han adquirido más conciencia en la ciudad y además ha habido un fenómeno de movimiento de afuera hacia Holyoke, de personas que podríamos decir son aliadas, pues. Son personas aliadas que entienden los problemas de la comunidad y quieren trabajar por la comunidad. Yo creo que eso es importante. Por ahí, ya como te digo un ejemplo,
yo se lo dije a Josh, yo públicamente, yo no creo que te interese, yo ya no vivo en Holyoke, entonces no te va a aumentar, pero él quería hacer como una entrevista para hablar de la historia de la política en Holyoke, acerca de los hispanos, la misma cosa, pues. Entonces le dije, yo creo que eso, yo le dije, mira, yo ya le prometí a Rebecca Lisi que le voy a ayudar en lo que pueda, de afuera, porque yo no, públicamente, ¿para qué? Eso no le sirve, pues. Pero Rebeca, por ejemplo, es una persona aliada, ¿no? Si yo fuera Alex, si yo fuera Josh en este momento, mejor dicho, me iba y la cogía vámonos de mano en mano y trabajemos juntos. Porque yo creo que ella es una de esos ejemplos de esa comunidad, yo creo que es nueva en Hollywood, de que estás hablando, que son más progresistas y son entienden mejor toda esta historia de que estamos hablando y están dispuestos a trabajar mano a mano con nosotros. Yo creo que existe ese grupo ya y es numeroso. Hay otro punto que he oído últimamente. Hay gente que resiente que el liderato político latino de Springfield entre a territorio de Hollywood. Tú sabes que siempre ha habido un issue territorial. Siempre ha estado y diciendo, ahí. no, pero ¿para qué esta gente quiere entrar aquí? Yeah. Quédense allá, nosotros resolvemos nuestros problemas aquí. Right. ¿Eso es positivo o es negativo en el caso de Joshua? El que vengan los líderes políticos latinos de Springfield a hacer campaña a favor de él. Porque una gente lo puede ver, fíjate. Mira, yo no lo había pensado en este momento. Yo sé que ese dilema ha estado siempre presente por muchos, muchos años. Yo creo que eso resultaría negativo, porque yo creo que no por la comunidad hispana, sino por la comunidad blanca. Recuerda, Holyoke es, if you're not an old Hollyoker, you're not a Hollyoker. El famoso Hollyoker. El famoso Hollyoker. Entonces, si empiezan a ver que a Jazz le están ayudando de Spring, yo creo que eso resultaría en cambiarle la idea positiva a mucha gente. Yo no lo he pensado muy bien, pero yo no le aconsejaría eso. Yo le aconsejaría, obviamente, para conseguir fondos y para todas las cosas, pero en público, que se haga público, no lo haría. ¿Cómo caracterizas entonces esta carrera entre Michael Sullivan y Joshua García para la alcaldía de Holyoke? Porque no puede ser Old Holyoke versus New Holyoke, porque Joshua es de Holyoke, nacido, criado. No, pero no es de Holyoke, pues no es, he's not an Old Hollyoker. Él pudo haber nacido ahí, criado ahí, decir que estuvo aquí, estuvo allá, pero de la mentalidad del blanco en Holyoke, he's not there. You know? Pero ha servido en las comisiones municipales. Yo también lo hice, ¿ves? Yo también lo hice. Y no, y no fue enough. ¿Ah? Y no fue suficiente. Y no fue suficiente. Entonces, es que mejor dicho, yo creo que este es el momento del encuentro entre the Old Hollyoker and the New Holyoke. Y Josh is the New Holyoke, is not the Old Hollyoker. En mi opinión, este es el momento en que en realidad se define cuál es el futuro de esta ciudad. Yo creo que Mike Sullivan es Old Holyoke. Josh García es New Holyoke. Y ni siquiera Holyoke, que se nos está metiendo por aquí. Pero aquí, por lo menos tiene fuerza, tiene energía y dice que es de aquí. Entonces, por lo menos tiene la posibilidad. Yo creo que este es el momento en realidad, si estamos hablando de esa como modelo histórico, este es el momento del encuentro entre Old Holyoke y New Holyoke. A ver qué pasa. Y yo creo que Josh tiene una posibilidad, pero muy buena. Muy buena. ¿Por qué? Por los aliados, porque yo creo que
días tiene una antes, cantidad de gente en la comunidad blanca que no teníamos en esos tiempos.